Gabriela, bueno, una de las cosas que quería en principio preguntarte, ayer precisamente estuve comiendo con un amigo y me decía, siempre pensamos que las mujeres se aprovechan de nosotros porque cuando salimos, tenemos que pagar nosotros, digamos, ¿no? Y además es cierto eso, porque por más feministas que seamos, siempre estamos pensando de que si no nos paga, no es un buen candidato, digamos, ¿no? Y a mí me resulta sumamente veraz esta discusión, y sobre todo ahora que están como silenciados los hombres. Los hombres ya no pueden quejarse absolutamente de nada porque las mujeres en ese aspecto llevan las de ganar un poco, ¿no? Ujú. Eh, Mira, Mónica, eso es interesante. A mí me parece que es ese tema, esos temas que son como muy de sentido común, ¿no? Que si sales, el hombre paga y, por ejemplo, que a las mujeres nos tienen que regalar flores. Incluso hablando de cuando sales a un restaurante, ¿no? Si va una pareja heterosexual, hombre-mujer, y se pide una ensalada y un pedazo de carne, probablemente el pedazo de carne se lo traigan a él. O sea, hay como ciertas ideas que tenemos ya como muy integradas, que vienen de este sentido común que tú dices y que no dejan de ser una desigualdad de género. Es decir, ¿por qué desigualdad? Porque de alguna manera están ya estas expectativas predeterminadas que se vuelven en mandatos que tienes que cumplir, ¿no? Si eres hombre, pagar; si eres hombre, tener la iniciativa de invitar a la mujer a salir; pero si eres mujer, probablemente sea que no te vayan a dejar a ti necesariamente tomar decisiones sobre el menú, quizás, o quizás depender un poco de que él te invite, etcétera. A lo que voy es que estas desigualdades, aunque son cotidianas, tienen raíces históricas profundas. Por ejemplo, esta que tú dices tiene que ver con el estereotipo de que históricamente los hombres han sido concebidos como proveedores económicos de las mujeres, y las mujeres han sido históricamente concebidas como cuidadoras de los hijos, de los hijes, y de los hombres, ¿no? Esta división sexual del trabajo, dirían la sociología. Y eso es así desde hace muchísimos años y lo tenemos integrado en este sistema de desigualdades de género que se refleja en una acción muy cotidiana que es el pagar la cuenta, ¿no? En este caso, me parece interesante tu ejemplo porque como trato de explicar en el texto, uno es el sentido común tiene raíces históricas muy profundas en un sistema de desigualdad de género, que en el feminismo se le ha llamado el patriarcado por la figura del paterfamilias. Pero por otro lado también que estas desigualdades de género no le convienen a nadie, que son como camisas de fuerza que ni a los hombres ni a las mujeres y mucho menos a las personas no binarias nos hacen sentir cómodas y cómodos. Y en este caso, pues le afecta a él el hecho de que él siempre tiene que pagar, ¿no? Y cómo las mujeres a veces nos acomodamos ahí. Esa es otra cosa que en el texto discuto, que esas desigualdades a veces son cómodas, es cómodo que te paguen, pero tienes toda la razón. Es decir, para que no exista una desigualdad, pudiera pagar él o pudiera pagar ella y entonces estarían en igualdad de condiciones. Ahí lo interesante es qué implican las responsabilidades de él y de ella, ¿no? Me decías ahora, es que los hombres ya no pueden decir nada, ¿no? Porque las mujeres están como a la defensiva. A mí me parece que tendríamos un poco también, y esa es la idea, la idea del texto es generar un diálogo, abrir un diálogo más allá de las polarizaciones, más allá del ellos contra ellas o ellos se benefician y ellas no. Me parece que es importante reconocer que estas desigualdades a todos nos afectan, como el caso de quién paga, pero también decir, a ver, no es que no se puede decir nada, es que tenemos que buscar nuevas formas de comunicarnos, porque las formas de comunicarnos que teníamos y que tenemos a veces son violentas porque estamos reproduciendo estas formas de relacionarnos desde la desigualdad. Te doy un ejemplo y termino la respuesta. Eh, Se tiende mucho a usar frases sexistas cuando estamos hablando de estos temas. ¿Qué es el sexismo? El texto tiene la intención, de hecho, le pusimos el ABC Sí. precisamente, ¿no? Porque tiene la intención de ir poniendo como los conceptos básicos, por eso le pusimos nociones mínimas. Entonces, por ejemplo, el sexismo es generalizar, es decir, si las mujeres, todas las mujeres son buenas para cuidar, ¿no? Las mujeres no saben manejar, ¿no? Las mujeres se enojan cuando, entonces eso es generalización
sin reconocer individualidades. También hay sexismo hacia los hombres. Los hombres son valientes, los hombres son proveedores, los hombres esto. Y cuando usamos el sexismo y las generalizaciones, pues ahí caemos en estas polarizaciones que no podemos como dialogar. Entonces, la intención del texto es que ayude precisamente a estas discusiones, Mónica, que se tienen en la sobremesa o antes de la mesa o con los amigos, y que sea un texto útil para facilitar estos intercambios que se tienen, como tú bien sabes, pues con amigos, amigas, familiares, etcétera, ¿no? Sí, yo también entiendo eso, lo que pasa que me parece que el sentido común es mucho más sentido común que el hablar en inclusivo o el decir persona no binaria. Y me va, y voy a provocarte en ese sentido, Claro. porque me parece que, por ejemplo, yo no tengo hijos, y es una decisión que tomé, digamos, y no tiene que ver con el feminismo o el género o lo que sea, es una decisión que yo tomé para mí, digamos, ¿no? En cambio veo a muchísimas mujeres, es cierto que tú hablas de no generalizar, pero que se cargan de uno o dos hijos y que después el marido las mantenga, se divorcian el que el marido las mantenga, digamos, es muy normal en gente muy feminista, digamos, ¿no? En gente terriblemente feminista. Hay como un discurso, pero Sí. luego en la práctica somos todos patriarcales. Sí, Mónica, y me encanta porque fíjate que al principio el texto es el ABC y precisamente pues la primera parte del texto es el género sin feminismo, ¿cómo lo podemos entender, no? Claro. ¿Por qué empiezo nombrando el feminismo? Y me desvío, pero muy poquito de tu pregunta, nada más para contextualizar. Es por las feministas que estamos hablando de género. Es por las feministas que podemos votar. Es por las feministas que tuvimos acceso a los derechos sexuales y reproductivos, etcétera, ¿no? Es decir, es por las feministas que estamos tú y yo aquí hoy platicando, porque los derechos, digo en general, pero los nuestros también, pues hay que ganárselos, ¿no? Han sido una lucha progresiva por los No, derechos. pero perdón, pero yo también me considero feminista, ¿eh? Yo No, por no, no, supuesto, no, ahí no, no, voy. no estoy hablando de... No, 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 ahí va. Ya regreso a tu pregunta. Lo que pasa es que el feminismo, como es una palabra que termina en ismo, es un término muy amplio, ¿sí? Entonces, así como, y eso lo explico ahí en esa primera parte, así como tú dices, capitalismo, y no es lo mismo el capitalismo francés que el capitalismo, digamos, estadounidense que el latinoamericano, la palabra ismo abarca muchísimas cosas, ¿no? Y luego, lo único que tienen en común, ¿no? Sería, ponle una idea de la libre empresa. Entonces, eso es muy poco lo que tienen en común. Y los discursos son muy contradictorios y en la práctica se traducen precisamente en estas contradicciones en lo personal, porque son muchos niveles, ¿no? A eso voy, Mónica, que hay muchas maneras de ser feminista y hay muchas contradicciones en el feminismo también. Y hay nosotras, al momento de la práctica, obviamente que también caemos en contradicciones, ¿no? Pero eso es así en todas, digamos, en todos estos grandes, bueno, en todos los movimientos políticos, pero también al momento de entender estos grandes conceptos, estos ismos, socialismo, capitalismo, catolicismo, o sea, todos estos ismos, ¿no? Entonces, eso que tú dices me parece como importante resaltarlo, porque por supuesto, o sea, y creo que también es parte de, a ver, de lo que tenemos que ir problematizando, ¿no? Es decir, tú conoces a una compa feminista, ¿no? Que decide vivir una vida patriarcal, heteronormada, ¿no? Y que tiene un discurso como más progresista y que su vida pareciera ser como una contradicción, ¿sí? Ahora, lo que me parece importante es, sí, claro, hay que hacernos cargo de esas contradicciones porque finalmente tenemos un compromiso político y bueno, una de estos compromisos es la congruencia, ¿no? Pero también es importante ser realistas y entender que es muy difícil ser congruente y eso no es nada más pues siendo feminista, es muy difícil ser congruente en la vida en general, ¿no? Y también reconocer que sí hay personas que pueden nombrarse feministas y sin embargo no serlo o no ni siquiera conocerlo. Me parece que una cosa es decir, Claro. estoy de acuerdo con los principios feministas, otra cosa es decir, soy feminista, que es una postura política, y la otra es negociar esa postura política con otras feministas, ¿no? O sea, lo que sí es importante es decir, pero ¿qué tenemos todas las feministas en común?
¿no? Porque finalmente existe el movimiento. Yo me atrevo a decir, y lo escribí en el texto, que hay dos cosas que tenemos todas en común. Una es que luchamos en la medida de las posibilidades, desde lo muy modesto hasta lo más, digamos, radical, que es el tema de enfrentar directamente al patriarcado desde el activismo, y digo radical en el buen sentido, ¿no? Eh, y, y todo tiene que ver con una lucha por un mundo más igualitario y reconocer que esa igualdad pasa por el género, ¿no? Porque hay otro tipo de lucha, por ejemplo, por la clase o por la etnicidad, ¿no? Nosotros vamos por la interseccionalidad. Y la otra es que sí, todas las feministas luchamos por la autonomía de la decisión de la mujer, y eso pasa también por, desde que el feminismo empieza con el sufragismo, decidir por quién votar, y luego empieza por los anticonceptivos, ¿no? Decidir cuántos hijos queremos tener. Y ahora, bueno, el caso de el tema del derecho a decidir el aborto, pero desgraciadamente como esto, y la intención del libro, te digo, es abrir debate, porque luego dices, ay, es que el derecho a decidir tiene que ver con el aborto, y entonces hay como un tabú, ¿no? Y entonces son feministas estas mujeres, y se abre como el miedo. Y yo lo que digo es, a ver, si tomamos la historia, las feministas han estado luchando por el derecho a decidir por todo, ¿sí? Nada más que este es el tema que causa escándalo por el contexto histórico, ¿no? Y yo creo que eso explica tu inquietud, Mónica. Es decir, claro, o sea, tú puedes decidir no tener hijos y no cumplir con ese mandato patriarcal. Y de hecho, pues es una decisión muy valiente que varias hemos tomado. Yo también decidí lo mismo, ¿no? Y a lo mejor llega una compañera que se dice feminista y me dice, ay, es que ¿por qué no tienes hijos? Te vas a quedar sola de vieja, me dice mucha, como si, en fin, o sea, esos argumentos que no dejan de ser del sentido común, ¿no? Y dices tú, no, o sea, por ahí no va, ¿sí? Y Sí, podemos disentir y no estar de acuerdo, ¿no? ahora, yo también creo que por eso también te hago estas apreciaciones en el sentido de que antes estaba el sufragismo y había como una cosa muy importante por la que pelear. A mí me parece en ese aspecto muy confundidos los discursos hoy, me parece, ¿no? En el sentido de que las feministas, muchas feministas, no todas las feministas, por supuesto, pero muchas feministas no aceptan a las trans, ¿no? Entonces yo tengo que estar Sí. discutiendo el lenguaje inclusivo, que me parece horroroso tener que discutir eso, cuando en realidad no están aceptando a las trans, cuando yo de chiquita, para mí eran todos iguales, no había en ese aspecto ninguna distinción, digamos, porque hay una cosa que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con cómo te plantas frente al mundo, que aunque no entiendas lo que pasa, aceptas todo, no sé cómo explicarlo. Sí, claro. Mira, Mónica, yo estoy de acuerdo contigo en el tema de las compañeras trans, me parece inaudito, pero también volvemos a lo mismo. O sea, el libro no es un libro de historia, es un libro de ABC. Sí, ya lo sé, sí. Este, pero quiero decirte que sí tiene una parte donde tiene un breve recuento histórico, y atrás está la bibliografía donde yo recomiendo algunos libros un poco más de historia del feminismo. Pero esta idea de que haya, digamos, un grupo de mujeres que usualmente que hablan desde una posición, digamos, más privilegiada, blanca, heterosexual, burguesa, ¿no? Que son las mismas fundadoras del movimiento feminista en Europa y en Estados Unidos de los años 20, ¿no? Que se erigen, digamos, como las fundantes y excluyen a las demás. O sea, el tema de las mujeres trans es repetitivo. O sea, el primero Claro, fue Sojourner Truth en el siglo XIX, que dijo, y las mujeres negras, ustedes están luchando por el trabajo y nosotros somos esclavas, ¿verdad? Entonces, es decir, desde el 19, ¿sí? Y luego vinieron las mujeres lesbianas, que eran consideradas la amenaza a la banda. O sea, siempre ha habido en el feminismo esas luchas internas y también esas disputas. Y bueno, hay que asumirlas. Y yo creo que una como feminista tiene que decir, a mí me parece inaudito que estemos repitiendo los mismos errores históricos de antes, ¿no? Primero mm, mujeres negras, después mujeres chicanas, después las mujeres lesbianas y ahora las mujeres trans. O sea, me parece que a estas feministas les falta memoria histórica. También me parece que falta pues un entendimiento muy claro de los procesos de identidad. Yo trato de explicar cómo la identidad tiene que ver con una subjetividad en el texto y tiene que ver también con un reconocimiento social y un reconocimiento legal. Y ahí a mí me parece que el tema del lenguaje que inquieta a todo mundo y que tú lo estás poniendo sobre la mesa, el problema es que lo que se está debatiendo no tiene nada que ver con la lengua.
O sea, la gente habla, cuando la gente habla, nadie está pensando en las reglas de la lengua. La gente, o sea, yo no sé puntuar bien. En el texto tuve una editora maravillosa que me ayudó a puntuar. No conocemos las reglas, ¿no? Entonces, ¿por qué nos causa tanto ruido una arroba, ¿no? Dices tú, pues es que nos está causando ruido, no porque me preocupe el lenguaje, porque es algo que hablamos desde otro lado, el mismo García Márquez lo decía, ¿no? La lengua es la que en la calle, nace en la calle, ¿sí? Sino que nos preocupa el reconocimiento de otras identidades. Entonces, el libro trata no de zanjar estas cuestiones que tú estás planteando, sino de decir por dónde tenemos que empezar a discutir esto. Entonces, si estamos hablando de la arroba, a mí lo que yo estoy tratando de proponer es no hablemos de la arroba desde el lenguaje y desde las reglas de la gramática, porque no vamos a llegar a ningún lado. De hecho, usar esos signos es precisamente romper con el lenguaje. Es una postura política. Entonces, si vamos a hablar de la arroba, hablemos de eso, de cómo podemos hablar desde un lenguaje que nos permita la inclusión política de otras identidades, por ejemplo, los documentos de identidad, ¿no? Sí, está muy Y bien si lo que discutimos dices. eso, me Sí, parece que es más útil, ¿no? sí, está bien, pero desde la postura política no se cambia el lenguaje por decreto. El lenguaje tiene que cambiarse. Si tú dices que es una postura política, tiene que cambiarse políticamente. Por No supuesto. es que tú digas, no es que tú digas es que mañana ellas y No, ellos van a estar todos juntos. ¿Por qué no? Porque no. el lenguaje ya establece que ellos incluye a ellas, digamos, ¿no? Ahora, Sí, políticamente, tú tienes que convencernos a nosotros porque no se va a cambiar el lenguaje inclusivo por decreto, nunca lo va a hacer, no va a ser. es que es interesante, Hablan, sí. perdón, pero No, hablan dale. eh, ciertas feministas, ciertas personas que son una comunidad muy chiquita dentro de lo que es la comunidad hablante, digamos, ¿no? Entonces, es así. Sí, y además quisiera agregar a lo que tú dices, ¿no? Es que, a ver, el lenguaje es político. O sea, hay una dimensión política Claro, de por cómo se supuesto. toman, o sea, empezando por el hecho de que el español se impuso en la colonia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hay una dimensión política colonial del lenguaje. Entonces, cambiar el lenguaje solamente por cambiarlo sin contenido, pues no nos va a llevar a ningún lado. Pero por lo mismo, tenemos que tener una discusión de las dimensiones políticas del lenguaje y de si estamos dando con ese lenguaje el acceso a los derechos. Y yo creo que esa discusión es muy válida. Y yo creo que por decreto, como tú dices, la palabra decreto es una imposición. Y me parece que de estos temas no tenemos que imponer, tenemos que dialogar. Y el objetivo del libro, desde mi punto de vista, cuando me senté a escribirlo y por la experiencia que tengo aquí en la universidad y en otros foros, es que lo que sucede es que cuando tocamos estos temas, precisamente ya tenemos esas ideas preconcebidas, esos decretos del género, esos mandatos del género, y en lugar de dialogar, simplemente estamos repitiendo clichés y no estamos logrando entendernos ni escucharnos. Entonces, para mí, la intención es que este libro ayude precisamente a tener esas discusiones y desde un lugar común, ¿no? Ofreciendo quizás algunas distinciones y algunas definiciones como esta del lenguaje que está ahí, digamos, en una parte donde habla del lenguaje incluyente, asociada a la identidad, no nada más el lenguaje por sí mismo, ¿sí? Bueno, vamos a dejar por el lenguaje porque no nos vamos a poner de acuerdo, pero me parece que en tu libro lo más importante es la persona no binaria, digamos, ¿no? Y en ese aspecto hay como todo un debate y creo yo un debate que es posible, pero al mismo tiempo una educación que también es necesaria, digamos, ¿no? Mi hermana, por ejemplo, otra vez me dice, es que yo creo que todas las mujeres nos gustan las mujeres. Ujú. ¿No? Que todas podemos en algún momento ser, ser lesbianas o que somos bisexuales. Y a mí eso me pone loca, digamos, ¿no? Porque yo soy profundamente heterosexual, pero no profundamente, soy heterosexual, no sé cómo explicarlo, soy de chiquita, jamás me interesaron las mujeres. Pero es importante también oírla, digamos, no es decir, ah, no, bueno, lo que dice, no. Y me parece que tú planteas muy bien ese tema, entonces que me expliques un poco. Muchas gracias, Mónica. Sí, otra vez, como te digo, a mí me parece que lo que es importante es entender de qué estamos discutiendo, ¿no? Yo creo
que el tema pasa por la noción, precisamente, de que tenemos como un discurso que en el texto yo llamo como, digamos, los mitos de la heterosexualidad, en el sentido de que la heterosexualidad se ha concebido como la única forma posible de sexualidad. Y es ahí donde a mí me parece que tenemos que empezar a cuestionarnos cuáles son las otras formas posibles de sexualidad, cuáles otras formas posibles de identidad sexogenérica que son válidas y que han existido y que existen toda la vida, ¿no? Entonces a mí me parece que hay que trascender la idea de que solo hay una forma de vivir el mundo y que es la heterosexual, para poder entender estas otras formas de ser y de existir en el mundo, ¿no? Y para eso tenemos que desmontar los discursos que nos han traído aquí, que tienen que ver con la idea de que la heterosexualidad es lo natural, cuando la naturaleza sabemos que es diversa, ¿no? Tenemos que desmontar la idea de que la heterosexualidad es lo normal y que lo normal es bueno. Porque sí es verdad que la heterosexualidad es normal, si entendemos la norma como lo que hace la mayoría, y si entendemos la norma como las leyes, es decir, las leyes están hechas desde la heterosexualidad y la mayoría de las personas se definen como heterosexuales, pero eso no lo hace necesariamente bueno o malo, ¿sí? Claro. Y ahí es donde podemos empezar a hablar de otras formas de bisexualidad, de disidencias sexogenéricas, de homosexualidad, de lesbianismo, etcétera, etcétera. Sí, la otra vez estaba viendo, por ejemplo, una cierta comunidad que es ajena al sexo, por ejemplo. Sí, la Es decir, comunidad asexual. entonces dices, oh, mira, nunca me había planteado eso, digamos, ¿no? Claro. Y por otro lado también el tema del decreto, ¿no? Esta cosa de que yo como heterosexual tengo que decretar que esto es lo bueno y todo lo demás es lo anormal, digamos. Y eso es tremendamente horrible. Pero horrible desde que nací y antes y va a seguir siendo horrible, ¿no? Lo que pasa es que va en contra de los derechos humanos, Mónica, también. Claro, Y como sociedad tenemos un consenso de que todo el mundo tiene derecho a vivir la vida que quiere, ¿no? claro. Y también tenemos un consenso de que no puedes impedirle a los otros vivir la vida que quieren. Entonces, por eso yo estoy de acuerdo contigo y creo que pasa por ahí, ¿no? ¿Y qué pasa con la pedofilia entonces en ese sentido? Lo que pasa es que, y eso sí es importante, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de sexualidad? ¿De prácticas o de las condiciones en las que esta sexualidad se lleva a cabo, que tiene que ver con la libertad, con la autonomía, con la forma de ser, ¿no? Y a Ujú, mí me parece que es lo segundo, ¿no? ujú. Entonces, cuando tú estás hablando de pedofilia, ¿qué estás hablando? Una persona que no tiene la madurez para tomar una decisión sobre una relación sexual con una persona que sí tiene esa madurez. Ahí hay una desigualdad. Y Claro. por lo tanto no puede haber consentimiento libre y autónomo, que es por lo que estamos luchando. Pero no es la práctica, no es si son dos personas del mismo sexo o son dos personas heterosexuales, es las condiciones en las que esa relación se da y que en este caso pues es una relación de desigualdad porque los niños y las niñas pues no están preparados para tomar esa decisión. ¿Sí? Claro, exacto. Y bueno, la última pregunta sería el ABC del género. ¿Busca en cierta medida poder incentivar a las autoridades que legislan, que decretan, interesarse por estos discursos? ¿Cómo lo ves tú? Pues he tenido la fortuna de que haya algunas diputadas y diputados en México que han comprado el libro, me han dicho amigos míos que están en el Congreso y eso me da mucha alegría porque por lo menos quiere decir que les interesa a quienes están legislando. Yo te diría que el ABC del género, mi ambición es que genere diálogos en Ah, distintos niveles, en la escuela, en la casa, en la sobremesa, en las familias y qué mejor que por supuesto en el Congreso, porque finalmente sabemos que hay mucha gente que legisla y que está legislando de género que no sabe el ABC, o sea, que no tiene las categorías, digamos, como para tener un debate útil en estos términos, que es la intención del texto, es decir, no quiero convencer a nadie de nada, simplemente estoy proponiendo unas nociones mínimas para que podamos discutir y llegar a consensos de lo que como sociedad queremos, ¿no? sería igual muy halagüeño que se cambiara alguna ley, digamos, ¿no? Sí. Ojalá. Ujú. Esa es la esperanza, por supuesto, sí, la esperanza.
Muchas gracias, un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Mónica. Te mando un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.